pulso moderado, armonía, chi de estómago, humedad y debilidad del vaso. Bienvenido al canal Acupuntura Yang Ming. Soy Luis Campuzano, médico y acupunturista, y este es el video número 18 de nuestra playlist dedicada al diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. En el video anterior estudiamos el pulso tenso o apretado. Vimos que este pulso expresa contracción, bloqueo y resistencia al movimiento. También vimos que puede relacionarse con frío, dolor, contracción de los canales, exceso, bloqueo interno o tensión profunda del organismo. Hoy vamos a estudiar un pulso muy interesante porque puede tener más de una lectura clínica, que es el pulso moderado, conocido en chino como Wan Mai. Este pulso debe estudiarse con mucho cuidado porque no siempre significa enfermedad. En algunos contextos, el pulso moderado puede expresar armonía, suavidad, ritmo estable y presencia del chi de estómago, pero en otros contextos puede relacionarse con humedad, debilidad del vaso, lentitud funcional, pesadez, digestión débil o pérdida de claridad del pulso. Por eso, en este video no vamos a tratar el pulso moderado como una etiqueta simple, vamos a estudiarlo como una cualidad que puede ser fisiológica o patológica según el contexto clínico. La pregunta central será: ¿cuándo el pulso moderado expresa equilibrio? ¿Y cuándo expresa humedad, debilidad o lentitud del sistema? El pulso moderado es un pulso que requiere sensibilidad clínica, a diferencia de otros pulsos que parecen más evidentes, como el pulso rápido, lento, flotante, profundo, cuerda, resbaladizo o tenso. El pulso moderado puede ser más sutil, no siempre llama la atención, no siempre parece dramático, no siempre se presenta como un pulso claramente patológico, y justamente por eso es importante. Porque en medicina china no todo lo clínicamente valioso se presenta de manera extrema. A veces la información más importante está en la suavidad, en la regularidad, en la moderación o en la pérdida sutil de vitalidad. El pulso moderado puede sentirse como un pulso tranquilo, relajado, pausado, suave, sin tensión excesiva, sin rapidez marcada, sin lentitud patológica clara, sin dureza, sin aspereza, sin urgencia. Pero hay que distinguir dos situaciones. Primero, el pulso moderado como expresión de armonía. Segundo, el pulso moderado como expresión de humedad o debilidad del vaso. Esta diferencia es esencial. Cuando el pulso moderado aparece en un paciente con buen estado general, buena energía, buena digestión, buen sueño, buen ánimo, lengua de aspecto armónico y ausencia de síntomas importantes, puede expresar una cualidad fisiológica. Puede ser un pulso con suavidad, con calma, con ritmo estable, con fuerza moderada, con raíz suficiente, con chi de estómago. En ese caso, el pulso moderado no se interpreta como enfermedad, se interpreta como una expresión de equilibrio. Recordemos que en medicina china el pulso normal debe tener shen, raíz y chi de estómago. El chi de estómago se percibe como suavidad, moderación, continuidad, flexibilidad y ausencia de extremos. Un pulso demasiado duro, demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado fino, demasiado profundo, demasiado flotante o demasiado irregular pierde esa cualidad de moderación. En cambio, un pulso moderado con raíz, suavidad y vitalidad puede ser una señal positiva. Nos dice que el centro todavía sostiene, que la transformación todavía funciona, que el organismo conserva una base armónica, pero aquí viene la dificultad. El mismo término también puede usarse para describir un pulso que aparece en contextos de humedad o debilidad del vaso. Por eso, no basta con sentir que el pulso es moderado. Tenemos que preguntar: ¿tiene fuerza? ¿Tiene claridad? ¿Tiene raíz? ¿Tiene shen? ¿Tiene chi de estómago? ¿O se siente flojo, lento, blando, apagado, pesado, sin definición? Esta diferencia cambia todo. Cuando el pulso moderado pierde vitalidad, cuando se vuelve demasiado blando, demasiado lento en su sensación funcional, demasiado relajado, sin empuje, sin claridad, puede orientar hacia una debilidad del vaso o hacia humedad. El vaso gobierna la transformación y el transporte. Cuando el vaso está sano, transforma los alimentos, moviliza los líquidos, produce chi y sangre, sostiene la musculatura y mantiene la claridad del centro. Cuando el vaso se debilita, la transformación se hace lenta. Los líquidos no se movilizan bien, aparece humedad.
El cuerpo se siente pesado, la digestión se vuelve lenta, las heces pueden ser blandas, la mente puede sentirse nublada, la energía baja, la lengua puede verse pálida, hinchada, con marcas dentales y capa blanca. En ese contexto, un pulso moderado, blando o lento en su cualidad puede tener un significado patológico. No porque sea moderado en el sentido de armónico, sino porque el sistema perdió impulso. El pulso no está tenso, no está lleno, no está fuerte, pero tampoco se siente vital. Se siente como una lentitud funcional, como si el centro estuviera pesado, como si la transformación no tuviera suficiente fuerza. Aquí el pulso moderado puede acompañar humedad por debilidad de vaso. Ahora pensemos en la humedad. La humedad en medicina china es pesada, turbia, pegajosa, lenta, obstructiva. Puede generar pesadez corporal, cansancio, somnolencia, heces blandas, distensión abdominal, falta de apetito, náuseas, sensación de plenitud, edema, secreciones, capa lingual blanca y pegajosa y dificultad para sentir claridad mental. Cuando la humedad predomina, el pulso puede sentirse resbaladizo, blando o moderado, según el caso. Si la humedad es más evidente, el pulso puede ser resbaladizo. Si la debilidad del vaso predomina, puede sentirse más débil, blando o moderado. Si hay humedad frío, puede acompañarse de lentitud, frío, capa blanca gruesa y deseo de calor. Si hay humedad calor, puede haber pulso resbaladizo y rápido, lengua roja con capa amarilla pegajosa, orina oscura, sensación de calor o secreciones amarillentas. Pero en el pulso moderado patológico, lo que muchas veces se percibe es una pérdida de dinamismo del centro. No es un pulso agresivo, no es un pulso en tensión, es un pulso que no tiene suficiente claridad ni vigor. Por eso debemos diferenciarlo del pulso normal. Un pulso moderado normal se siente suave, estable y vivo. Un pulso moderado patológico se siente blando, lento, apagado, pesado o con falta de fuerza. El primero tiene armonía. El segundo puede indicar humedad o debilidad. Ahora, ¿cómo se diferencia en la práctica primero por la fuerza? Si el pulso es moderado pero conserva fuerza suficiente, raíz y claridad, puede ser fisiológico. Si el pulso es moderado pero débil, blando o sin empuje, puede indicar deficiencia. Segundo, por la lengua. Si la lengua es armónica, rosada, con capa fina y normal, el pulso moderado puede ser compatible con equilibrio. Si la lengua es pálida, hinchada, con marcas dentales y capa blanca, pensamos en vaso débil y humedad. Si la lengua tiene capa blanca pegajosa, pensamos en humedad. Si la lengua tiene capa amarilla pegajosa, pensamos en humedad-calor. Tercero, por los síntomas digestivos. Un pulso moderado con buena digestión puede ser normal. Un pulso moderado con falta de apetito, distensión, pesadez, náuseas, heces blandas y somnolencia postprandial orienta hacia vaso. Cuarto, por la energía. Un pulso moderado en una persona vital, clara y estable no se interpreta igual que en una persona cansada, pesada y apagada. Quinto, por la profundidad. Si el pulso moderado tiene raíz, la base está conservada. Si se siente blando y sin raíz, la deficiencia es mayor. Ahora comparemos el pulso moderado con otros pulsos. El pulso moderado no es lo mismo que el pulso lento. El pulso lento se define por una disminución clara de la velocidad y suele relacionarse con frío. El pulso moderado puede ser pausado, pero no necesariamente patológicamente lento. Puede tener una cadencia tranquila. Si hay frío, extremidades frías, dolor que mejora con calor, lengua pálida y pulso claramente lento, entonces estamos en otra lectura. El pulso moderado tampoco es lo mismo que el pulso débil. El pulso débil tiene poca fuerza. El pulso moderado puede ser suave y equilibrado sin ser débil, pero si el pulso moderado se vuelve blando y sin empuje puede combinarse con debilidad. Tampoco es lo mismo que el pulso resbaladizo. El pulso resbaladizo se desliza de forma redondeada, como una perla bajo los dedos, y suele asociarse a flema, humedad, retención alimentaria o embarazo. El pulso moderado no necesariamente se desliza así. Puede ser suave, tranquilo, pausado. Pero si hay humedad, puede combinarse con una cualidad resbaladiza. Tampoco es lo mismo que el pulso vacío. El pulso vacío carece de contenido. El pulso moderado normal tiene contenido suficiente y suavidad. Pero un pulso moderado patológico puede sentirse vacío si hay deficiencia del centro. Estas distinciones son importantes porque evitan diagnósticos imprecisos. Ahora veamos algunos casos clínicos. Primer caso. Una persona consulta para evaluación general.
Tiene buena energía, duerme bien, digiere bien, evacúa normal, no presenta dolor, la lengua es rosada con capa fina y el pulso se siente suave, moderado, regular, con raíz y buena presencia. Aquí el pulso moderado puede interpretarse como armónico, no hay que convertirlo en patología. Puede expresar chi de estómago y equilibrio, segundo caso. Una persona presenta cansancio, falta de apetito, distensión abdominal después de comer, heces blandas, somnolencia postprandial, lengua pálida con marcas dentales y pulso moderado, blando y débil en guan derecho. Aquí la lectura cambia. El pulso ya no se interpreta como armonía pura. Puede indicar deficiencia de vaso chi, tercer caso. Una persona presenta pesadez corporal, mente nublada, náuseas, heces blandas, capa lingual blanca pegajosa y pulso moderado, blando o ligeramente resbaladizo. Aquí podemos pensar en humedad asociada a debilidad del vaso o acumulación en el yao medio, cuarto caso. Una persona presenta edema leve, cansancio, frío, digestión lenta, lengua pálida hinchada y pulso moderado, profundo y débil. Aquí puede haber debilidad de yang de vaso o vaso riñón según el conjunto, quinto caso. Una persona tiene pulso moderado pero con lengua normal, buena energía y buena digestión. En este caso no debemos forzar una interpretación patológica, la normalidad también existe. Estos ejemplos muestran que el pulso moderado depende completamente del contexto. Ahora hablemos del chi de estómago. Este concepto es fundamental para comprender el pulso moderado. El chi de estómago en el pulso se manifiesta como una cualidad de suavidad, armonía, continuidad y moderación. Un pulso con chi de estómago no es extremo, no es demasiado duro, no es demasiado rápido, no es demasiado lento, no es demasiado grande, no es demasiado fino, no es demasiado áspero, no es demasiado irregular. Tiene una cualidad de vida tranquila. Esto no significa que sea débil. Al contrario, la fuerza equilibrada muchas veces se expresa como moderación. En medicina china, el exceso extremo no es salud. La salud se expresa como una fuerza ordenada. Por eso, un pulso moderado con chi de estómago puede ser un signo favorable. Incluso en enfermedad, si el pulso conserva cierta suavidad y moderación, puede indicar que el centro todavía tiene capacidad de respuesta. Esto se relaciona con pronóstico. Un paciente enfermo pero con pulso que conserva chi de estómago puede tener mejor capacidad de recuperación que un paciente cuyo pulso está completamente caótico, duro, disperso, sin raíz o sin vitalidad. Pero, nuevamente, no debemos confundir suavidad con debilidad. La suavidad sana tiene vida. La debilidad patológica carece de fuerza. El pulso moderado fisiológico es suave y vivo. El pulso moderado patológico puede ser blando y apagado. Ahora hablemos de vaso y humedad con más profundidad. Cuando el vaso pierde fuerza, no transforma bien. Lo claro no asciende. Lo turbio no desciende adecuadamente. Los líquidos se acumulan. La energía disminuye. El cuerpo se siente pesado. La digestión se vuelve lenta. La lengua se hincha. Aparecen marcas dentales. La capa puede volverse blanca y pegajosa. En este contexto, el pulso puede ser moderado, débil, blando o resbaladizo. Si el pulso está especialmente alterado en guan derecho, la relación con vaso y estómago se vuelve más relevante. Pero nunca debemos interpretar guan derecho solo. Debemos mirar síntomas digestivos, lengua, energía y hábitos. Una persona con pulso moderado en guan derecho y buena digestión no es lo mismo que una persona con guan derecho blando, lengua pálida, heces blandas y cansancio. La posición orienta. El conjunto confirma. Ahora, ¿por qué el pulso moderado puede asociarse con humedad? Porque la humedad enlentece y suaviza de una manera patológica. La humedad no genera una tensión seca como el frío puro, ni una expansión intensa como el calor exuberante. La humedad pesa, ablanda, enturbia, hace que el movimiento pierda claridad. Por eso, cuando el pulso moderado se siente excesivamente blando, lento, pesado o sin definición, puede indicar que la humedad está afectando la dinámica del chi. Pero si hay humedad más densa o flema, el pulso puede volverse más resbaladizo. Si hay humedad-calor, puede volverse resbaladizo y rápido. Si hay humedad-frío, puede volverse más lento, profundo o blando. El pulso moderado puede estar en ese espectro de disfunción del centro. Ahora hablemos de un error frecuente. Interpretar todo pulso tranquilo como debilidad. Esto es un error. La tranquilidad no siempre es enfermedad. Un pulso armónico puede ser tranquilo. Un paciente equilibrado no tiene por qué mostrar un pulso fuerte, rápido o intenso.
A veces el estudiante busca alteraciones y termina inventándolas. Debe aprender a reconocer la normalidad. Un pulso moderado con raíz, Yen y Chi de estómago puede ser una buena señal. Otro error es interpretar todo pulso moderado como normal. También es un error. Si el paciente tiene cansancio, heces blandas, pesadez, digestión débil, lengua hinchada y capa pegajosa, el pulso moderado puede estar mostrando lentitud funcional, humedad o vaso débil. La clave es el contexto. Otro error es confundir chi de estómago con debilidad del estómago. El chi de estómago en el pulso es una cualidad positiva de moderación, suavidad y vitalidad. La debilidad del vaso o estómago es un patrón patológico con síntomas digestivos y falta de transformación. No son lo mismo. Ahora hablemos de la relación entre pulso moderado y edad. En una persona mayor, un pulso moderado puede ser adecuado si conserva raíz, claridad y estabilidad. En un niño, el pulso suele ser más rápido, por lo que un pulso demasiado pausado debe interpretarse con cuidado. En una persona deportista o muy tranquila, puede haber un pulso más calmado sin ser patológico. En una persona con cansancio crónico y digestión débil, el pulso moderado puede mostrar deficiencia funcional. Como siempre, la normalidad es contextual. Ahora hablemos de la relación con el tratamiento. Si el pulso moderado expresa armonía y chi de estómago, no necesita corrección, es una referencia positiva. Si aparece en un cuadro de vaso débil, la estrategia puede orientarse a fortalecer vaso, apoyar chi, mejorar transformación y transporte, regular dieta, descanso y hábitos. Si aparece con humedad, se debe transformar humedad, fortalecer el centro y movilizar lo turbio. Si aparece con humedad frío, puede ser necesario calentar y transformar. Si aparece con humedad calor, se debe aclarar calor y transformar humedad, no calentar indiscriminadamente. Si aparece con deficiencia de yang, se puede considerar calentar y tonificar yang según la lengua y síntomas. Pero no se debe tratar un pulso moderado normal, esto es importante. No todo hallazgo requiere intervención. La buena clínica también sabe cuándo no corregir. Ahora pensemos en una situación común. Un paciente llega cansado, con digestión lenta y pulso moderado, blando, especialmente en guan derecho. Dice que come rápido, consume alimentos fríos, dulces, harinas, lácteos, cena tarde, duerme poco y se siente pesado después de comer. Aquí el pulso no se interpreta solo. Se une a hábitos, digestión, lengua y síntomas. La estrategia no puede limitarse a puntos de acupuntura. Debe incluir educación alimentaria, horarios, cuidado del vaso, reducción de alimentos que generan humedad, mejora del sueño y tratamiento según patrón. Otro paciente tiene pulso moderado, buena digestión, buena energía y lengua normal. Aquí no hay que decirle que tiene humedad solo porque el pulso es suave. La precisión evita tratamientos innecesarios. Ahora hablemos de cómo entrenar este pulso. Primero, el estudiante debe sentir la diferencia entre suavidad sana y blandura patológica. La suavidad sana tiene vida. La blandura patológica se siente sin empuje. Segundo, debe observar la raíz. Un pulso moderado normal se sostiene. Un pulso moderado patológico puede perderse o sentirse sin base. Tercero, debe observar el chi de estómago. El pulso tiene armonía, tiene moderación, tiene continuidad, tiene elasticidad, se siente apagado. Cuarto, debe mirar guan derecho. Si allí el pulso se siente blando, moderado o débil y hay síntomas digestivos, el vaso puede estar comprometido. Quinto, debe mirar lengua. Lengua normal, no forzar diagnóstico. Lengua pálida hinchada, vaso o yang pu capa blanca pegajosa, humedad capa amarilla pegajosa, humedad calor. Sexto, debe preguntar por digestión. Apetito, distensión, heces, náuseas, pesadez, somnolencia después de comer, antojos, horarios, alimentos fríos o dulces. Séptimo, debe preguntar por energía, porque el pulso moderado patológico muchas veces aparece con cansancio, pesadez y baja claridad. Ahora, una idea clínica importante. El pulso moderado nos enseña a valorar el centro. En medicina china, el centro digestivo es fundamental. Sin vaso y estómago no hay producción adecuada de chi y sangre. Sin transformación de alimentos y líquidos aparece humedad. Sin chi de estómago, el pulso pierde una cualidad esencial de vida. Por eso, este pulso es una puerta para hablar de la importancia del jiao medio. Muchas enfermedades crónicas tienen relación con una alteración del centro,
cansancio, pesadez, flema, humedad, digestión lenta, inflamación funcional. Niebla mental, edema, diarrea crónica, somnolencia, debilidad muscular, apetito irregular. El pulso moderado patológico puede aparecer en ese terreno, pero también el pulso moderado armónico puede mostrar que el centro está conservado. Por eso este pulso tiene una doble enseñanza. Puede mostrar salud o puede mostrar lentitud del centro. La diferencia depende de la calidad del pulso y del contexto del paciente. Ahora, en comunicación con el paciente conviene explicar este pulso con claridad. Si es armónico, podemos decir, el pulso conserva una buena suavidad y estabilidad. El centro tiene una cualidad equilibrada. Hay buen sostén desde el punto de vista funcional. Si es patológico, podemos decir, el pulso se siente blando y con poca claridad, y eso coincide con la digestión lenta y la pesadez. Hay señales de que el sistema digestivo necesita fortalecer su capacidad de transformación. También hay signos de humedad, que en medicina china se relaciona con pesadez y acumulación de líquidos o turbidez funcional. Esta forma de comunicar ayuda a que el paciente entienda sin tecnicismos excesivos. Ahora volvamos a la idea principal. El pulso moderado no debe interpretarse de manera automática. Puede ser normal, puede ser patológico, puede expresar chi de estómago, puede expresar debilidad del vaso, puede expresar humedad, puede expresar lentitud funcional. La diferencia está en la fuerza, la raíz, la claridad, la lengua, los síntomas y el estado general del paciente. Si hay suavidad, raíz, shen, buena energía y buena digestión, el pulso moderado puede ser una señal de armonía. Si hay blandura, pesadez, cansancio, digestión lenta, lengua hinchada, capa pegajosa o debilidad en guan derecho, el pulso moderado puede orientar hacia vaso débil o humedad. Este pulso nos enseña una idea muy importante. La medicina china no interpreta signos aislados, interpreta relaciones. La misma cualidad puede ser saludable o patológica según el contexto. Por eso, el diagnóstico por el pulso no es memorizar equivalencias, es aprender a leer el estado del organismo. Para cerrar este video, quedémonos con una idea central. El pulso moderado puede expresar armonía o puede expresar lentitud funcional según el contexto. Cuando aparece con suavidad, ritmo estable, fuerza moderada, raíz, shen y shi de estómago, puede ser una señal de equilibrio. Pero cuando se siente blando, apagado, débil, pesado o sin claridad, y se acompaña de cansancio, digestión lenta, heces blandas, pesadez corporal, lengua pálida, hinchada o capa pegajosa, puede orientar hacia debilidad del vaso, humedad o alteración del jiao medio. Por eso no debemos interpretarlo de manera automática. El pulso moderado no siempre es patológico, pero tampoco no siempre es normal. Depende de su vitalidad, de su raíz, de su fuerza, de la lengua, de los síntomas digestivos, de la energía del paciente y del conjunto clínico. En el próximo video de esta serie vamos a estudiar el pulso oculto, un pulso que se percibe con dificultad y que suele encontrarse muy profundo, asociado a frío interno, dolor severo, bloqueo profundo o condiciones donde el chi está escondido o no logra manifestarse en la superficie. Si este tema te interesa, te invito a seguir esta playlist completa sobre diagnóstico por el pulso en medicina tradicional china. Recuerda siempre que este contenido es educativo y no sustituye la consulta médica profesional. Nos vemos en el próximo video.